Hola a todos, y mientras me disfruto de este delicioso café, quiero que el día de hoy hablemos sobre el tema, el exceso de comercio y por qué el comercio no siempre es necesario. Ya sabes que hay fases agradables del mercado cuando se puede operar con frecuencia y activamente. El mercado ofrece muchos puntos de entrada buenos y comprensibles. Hay periodos inversos y créanme, este no es el mejor momento. La mayoría de los operadores que intentan comerciar, en lugar de simplemente tomar una ligera pausa, pierden la mayor parte de sus ganancias cuando el mercado estaba en una fase agradable. Lo mejor que se puede hacer es descansar y esperar y dedicar tiempo al autodesarrollo, el aprendizaje y la restauración del recurso psicológico. La capacidad de estar mucho tiempo sin operaciones abiertas en espera del momento ideal es un indicador del nivel del comerciante. Si te expones al estrés, la ansiedad constante debido a las oposiciones perdedoras ya completadas o entras en estas emociones donde simplemente tienes que confiar en la suerte, no es análisis. Entonces simplemente liquidarás tu depósito, solo permaneciendo fuera del mercado y esperando los puntos de entrada más óptimos. Hay posibilidades de confiar y de operar siempre en plus. Si la mayoría de los comerciantes aprendieran a sentarse durante el 50% del tiempo que comercian, ganarían muchísimo más. En la profesión del comercio, incluso hay un término traders burnout, lo que significa agotamiento emocional. Creo que este término no es necesario de ser traducido y decir lo que significa. El camino directo al burnout es overtrading, ya que esto es uno de los errores más comunes que cometen los comerciantes, especialmente los principiantes. No es necesario abrir nuevas posiciones cada minuto. La alternativa es estar fuera del mercado, reponer tu capital emocional. El capital emocional se transforma en dinero. Estar en la valla en momentos de falta de sets adecuados es la mejor posición. Sí, mira, mucho que en el gráfico puedes encontrar una excusa para cualquier operación. Los resultados en el comercio no crecerán con frecuencia. Entonces, el tonto de Wall Street cree que debe comerciar constantemente. Todo lo que quiero transmitirte el día de hoy es que una de las principales habilidades del comerciante, como el del león, es sentarse y esperar a su presa. No correr detrás de cada pequeño antílope desperdiciando tu energía. Espero que hayas encontrado y te hayas gustado este tipo de formato de video. Recuerda que te espero en los comentarios para saber si te gustó este formato, que es muy interesante. Y bueno, deja tu me gusta y un comentario. Perfecto amigos, entonces vámonos manos a la obra. El día de hoy estaremos trabajando y operando en nuestro análisis técnico y además de esto nos ayudará el indicador parabólico SAR, que vamos a estar explicando y que yo les enseñaré cómo lo usaremos. Comerciaremos con velas japonesas de 15 segundos y les mostraré cómo conectar el indicador y por supuesto cómo usarlo correctamente en el análisis del mercado. Empecemos. Para empezar, conectemos el indicador y haremos clic en el botón de selección de indicadores en la parte inferior izquierda de la pantalla. Seleccione el indicador parabólico SAR de la lista. Dejamos la configuración por defecto. Para mayor comodidad cambiaremos el color y aumentaremos el tamaño de los puntos. Entonces nos vemos que este indicador se muestra en el gráfico de forma de puntos que aparecen por encima o por debajo del gráfico, de precios por supuesto. El principio básico de su trabajo es este: si los puntos están por encima del precio, esto indica una tendencia bajista. Si los puntos están por debajo del precio, esto sugiere que la tendencia es alcista. La señal para abrir una transacción o operación en el momento en el que los puntos cambian su posición, cuando los puntos se mueven de arriba a abajo, se puede considerar la apertura de una operación para aumentar. Si los puntos se mueven de abajo hacia arriba, entonces es una buena señal para abrir una operación a la baja. Ahora
Ahora que hemos resuelto el principio del funcionamiento del indicador, veamos cómo funciona en la práctica. Y bueno amigos, primera pausa para recordarte de que lo único que tienes que hacer para pertenecer al grupo que estás viendo justo acá es comentar la palabra equipo a mi Telegram personal. Recuerda que los cupos son limitados, así que corre justo ahora. Podemos observar cómo el precio prueba el nivel de resistencia y los puntos del indicador muestran una tendencia alcista. Las velas rojas comienzan a aparecer en el gráfico y es en este momento donde el punto del indicador se ha movido a la zona por encima del gráfico, lo que nos dice que ahora hay una reversión y en un futuro próximo seguirá un movimiento a la baja. Abriremos una operación para bajar por 2 minutos, dado que es en esta situación donde tenemos dos señales y el nivel de resistencia y el nivel del indicador parabólico SAR, lo que nos permite esperar una tendencia bajista con un alto grado de probabilidad. Observemos el comportamiento del mercado y esperemos el resultado. Bueno amigos, genial, y este es nuestra primera operación que se cierra con un plus. A pesar de que el precio se movió en un pequeño rebote durante la operación, sin embargo, el movimiento a la baja continuó, lo que nos permitió entender y cerrar esta operación con un plus. Aumentar, por supuesto, nuestro depósito. Veamos qué oportunidades más nos trae el mercado. Podemos darnos cuenta que como el precio ha alcanzado 2 veces el nivel de resistencia, entra en una corrección y el punto del indicador ha pasado a la zona sobre el gráfico. Propongo abrir una operación para bajar 1 minuto porque después de alcanzar el nivel de resistencia, el precio puede bajar naturalmente. Las señales del indicador solo confirman este patrón. Vamos a ver el mercado y esperar el resultado. Y nuestra segunda operación se cierra con un plus. El precio fue predeciblemente en una corrección bastante segura y las señales del indicador por supuesto que confirmaron nuestro movimiento. Buen resultado y busquemos otra oportunidad. Es en este momento donde podemos observar cómo un movimiento descendente se ha desacelerado. Se ha convertido en un rebote y abrimos una operación para un aumento, ya que vemos que en 1 minuto probablemente esta situación y el precio se han casi alejado del nivel de soporte. Dada su naturaleza ondulatoria, lo más probable es que se haya convertido en un rebote de corto plazo, que naturalmente debería haber ocurrido en esta situación del mercado. Sugiero observar el comportamiento del precio y esperar el resultado de la operación. Bueno, de nuevo nuestra operación se cierra con un plus y el precio, como lo suponíamos, continúa el movimiento ascendente, lo que nos permitió aumentar nuestro depósito. Es en esta situación donde logramos captar con bastante claridad la señal del indicador parabólico SAR, así como utilizar nuestro análisis técnico para que nuestro pronóstico sea aún más preciso. Pasemos a la siguiente situación. Podemos observar un aumento en los siguientes signos de corrección y es en este momento donde el punto del indicador se ha movido a la zona sobre el gráfico. Abriremos una operación para bajar por 1 minuto. Es en esta situación donde el movimiento descendente es inevitable porque debe equilibrar el rebote anterior. Observemos el comportamiento del gráfico de precios y veamos el resultado. Y otra de nuestras operaciones se cierra con un exitoso plus. Nuevamente es en esta situación donde el indicador parabólico SAR nos indica claramente el momento de la reversión de la tendencia, lo que nos permitió abrir una operación ganadora a tiempo, por supuesto. Sigamos observando el mercado y encontremos la próxima situación. Amigos, una pequeñita pausa para recordarles de que todos los enlaces que uso en el momento de operar los encuentras allí abajo en la cajita de descripción.
usa uno súper importante con el 50% de descuento en tu primer depósito. Podemos ver cómo el precio entra en corrección, como nos dice la vela roja, así como los puntos del indicador que recientemente se ha movido a la zona por encima del gráfico. Propongo abrir una operación para una disminución de 1 minuto, ya que es en esta situación el precio donde probablemente buscará el nivel de soporte, así como comenzar el movimiento ascendente anterior. Observemos el comportamiento del precio y esperemos el resultado. Y nuestra operación se cierra con un plus. Como suponíamos, el precio continuó disminuyendo y como los indicadores nos muestran, el parabólico SAR vuelve a tener mucha proximidad del precio del nivel de soporte. Buen resultado, así que vamos a continuar nuestra sesión de operación. Mientras tanto, vemos que después de romper el nivel de soporte, el precio continúa su declive de forma ondulada. Propongo abrir una operación a la baja por 1 minuto, ya que el precio ha roto el nivel de soporte y la tendencia continúa. Los puntos del indicador parabólico SAR nos confirman la tendencia bajista y por la combinación de estos factores, como un alto grado de probabilidad, podemos afirmar que el precio continuará su disminución en el futuro cercano. Vamos a ver el gráfico de precios y esperar el resultado. Y nuestra sexta operación se cierra con un plus. El precio continuó su suave disminución y en el marco de nuestra operación logramos fijar la caída del precio y por lo tanto aumentar nuestro depósito a $2.300. Un buen resultado y continuamos nuestra sesión de negociación. Última pausita y no los molesto más para recordarles de que si tú estás viendo estos videos es porque realmente te importa y necesitas esta información. Así que para mí es importante de que te suscribas justo en el botoncito rojo que estás viendo allí. Corre a suscribirte. Podemos observar cómo después de un breve rebote el precio vuelve a entrar en un movimiento a la baja y los puntos del indicador confirman esta reversión. Abriremos una operación para bajar en 1 minuto y vemos cómo el precio comienza a romper el nivel de soporte. Es en esta situación que es muy probable que podamos esperar una mayor disminución del precio, ya que el indicador y el comportamiento del gráfico de precios en el área del nivel de soporte nos dicen esto. Esperemos el resultado y nuestra operación se cierra con un excelente plus. Como lo predijimos, el precio continuó su declive y cruzó el nivel de soporte, dada la tendencia bajista general. Esta es una situación bastante natural, así que propongo esperar el próximo punto de entrada. Podemos ver un aumento constante y dramático en el precio después de cruzar el nivel de soporte. Esto nos puede decir que en un futuro próximo habrá una corrección, ya que este movimiento, dada la naturaleza ondulatoria del precio, debe compensarse necesariamente con un movimiento a la baja. Propongo abrir una operación para una disminución de 1 minuto, ya que ahora las velas comienzan a aparecer en el gráfico de precios. Creo que en el momento es más que adecuado para que fijemos un movimiento a la baja. Y nuestra octava operación se cierra con un plus. Como lo habíamos previsto, el rebote se desaceleró por un tiempo y después de la aparición de la vela roja, el precio comenzó a disminuir suavemente. Y al final de la operación, el indicador parabólico SAR se movió a la zona por encima del gráfico, lo que confirmó nuestro pronóstico. Es un resultado bastante hermoso. Nuestro depósito, mientras tanto, es de $7.200 y con esto sugiero terminar la sesión del día de hoy para obtener mis ganancias y salir del mercado. Amigos, como pueden ver, el indicador parabólico SAR ayuda perfectamente en la determinación de la tendencia, puntos de inversión. Sin embargo, como cualquier otra herramienta, es mejor usarla en combinación con otros métodos de análisis, por ejemplo, los niveles de soporte, resistencia, como lo hemos hecho previamente y varias veces en este video. Intenta aplicar todo esto dentro de tu comercio. Por supuesto, prueba esta estrategia en una cuenta demo, muy importante. Suscríbete al canal, por supuesto, deja tu me gusta, un comentario y les deseo transacciones y operaciones muy rentables. Y bueno amigos, eso ha sido realmente todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video.
No se te olvide que si quieres pertenecer al mejor grupo en Telegram, lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo justo allí y yo con mucho gusto te agregaré. No te pierdas esta oportunidad tan única y nos vemos en un próximo video.